bueno, para los que no me conocen, yo soy Gabriela Novoa, soy interna del Hospital Metropolitano, ya me faltan menos de 2 meses para acabar el internado, entonces espero que las experiencias que yo haya tenido les pueda ayudar a elegir dónde quieren realizar su año de internado. Igual háganme cualquier pregunta con confianza, desde cómo es un día en el metro hasta qué tal es la comida, así, lo que ustedes quieran. Y ya, y si quieren ya podemos comenzar. Ya. A ver, entonces, la primera pregunta que era una de las del Forums era, ¿cómo, de dónde y cuándo estudiaste para el internado? Mm, Bueno, depende un poco de a qué se refiere. Si es que es a los NBMEs, que es obligatorio que ustedes den al final de cada rotación, usualmente son unas entre 2 semanas a un mes después de lo que acaban la rotación en la que están menos comunitaria, esa no tiene NBME, tienen que dar los NBME de ciencias clínicas. Yo tenía compañeros que estudiaban del Kaplan. Yo personalmente hacía preguntas del Kaplan, las que tenemos acceso por la universidad, pero a veces no alcanzas, porque sobre todo, digamos, estás en rotaciones como cirugía o medicina interna, o sea, llegas muerto a la casa y no es que alcanzas mucho a estudiar. Lo que hacía yo era ver unos videos que se llama Divine Intervention y Emma Holiday, que básicamente te meten toda la materia en 4 horas. Así. Entonces, eso, de ahí me veía yo y sí, o sea, saqué notas decentes. De ahí para el metro como tal, a ver, de la San Francisco no es que yo tenía clases, no, no me tomaban pruebas nuestros profes, nada. Podías entrar a las clases del Hospital de los Valles, pero no eran obligatorias. De ahí del metro depende un poco en qué rotación estés. Por ejemplo, en medicina interna, yo leía las guías que te mandaba el doc o a veces del up to date. Si no, hay doctores que no te toman pruebas, solo te hacen presentaciones, tú tienes que estudiar para tus presentaciones. Cirugía, igual la doctora te mandaba los artículos y solo te tomaba de los artículos. Entonces depende un poco la rotación en la que estás, pero usualmente ellos te avisan como que lee donde tú quieras o ellos te mandan, pero no, no son muy difíciles, como que solo hay que estudiar bien. Claro. A ver, otra pregunta que estaba es ¿cómo funcionan las rotaciones? Esto entiendo que se refiere, o sea, a cómo están estructuradas dentro del hospital metropolitano, por cuáles se pasa. eh, y bueno, también creo que algunos tienen la duda esto de salud comunitaria, como a dónde va, cuándo tienes, si tienes, porque en algunos he visto que es medio distinto cómo se maneja, pero cómo es esto en el metropolitano? De ver en el metropolitano y se parece un poco en todos los hospitales de lo que yo sé. Tiene 5 rotaciones, cada una dura 10 semanas, solo hay dos, me parece que es la primera y la tercera que dura 11 semanas. Y bueno, depende con cuál te toque empezar. Yo empecé con medicina interna, que eso yo hice todo en el metro, o sea, todos los pacientes que vieran del metro. La segunda fue cirugía, que también era todo en el metro. La tercera que tuve fue gineco, que era la mitad, o sea, las primeras, en mi caso me tocó las primeras 6 semanas en la maternidad Isidro Ayora y la otra mitad en el metropolitano. Pediatría también se divide en neonatología, haces la primera mitad o la segunda, depende cuál te toque, en la maternidad Isidro Ayora igual, y la segunda mitad haces en el metro y la comunitaria se hacemos todos en Conocoto. No es como otros hospitales donde tienes varios lugares y te sortean y te toca el quinche pifo así. No, en el metro todos hacemos en Conocoto, que es súper chévere porque es un hospital, no, no es un hospital, es un centro de salud tipo C, entonces tiene diferentes especialidades, tiene pediatría, ginecología, obstetricia, medicina general y emergencias, pero emergencias no, no estamos yendo ahora por la cuestión del COVID. Pero sí, así es más o menos como se divide. Ok, perfecto. A ver, otro de era ¿cómo califican los profesores slash doctores? Eh, y, o sea, relacionado a esto, si hay las clases o no, pero esto ya creo que respondiste un poco dentro de, o sea, si hay clases o no dentro del hospital. Sí,
A ver, verán, en nuestra U, la nota del internado 70% es la nota que te ponen en tu hospital y el 30% es la nota que tú sacas en el NBM. Entonces, bueno, el 30% del NBM ya es cuestión de lo que nos califiquen en la universidad, pero el otro 70% en el metro te califican sobre 10. 5 puntos son para las clases que te dan con tu tutor. 3 puntos o dos, no estoy segura, es lo que te califica el jefe de servicio y el otro es lo que te califica el jefe de residentes. Entonces, lo que te califica el jefe de residentes es más o menos cómo fuiste en tus guardias, si eres trabajador, si es que sí ibas a tus turnos, si es que hacías la bitácora, si es que ayudabas en lo que te pedían. El jefe de servicio te califica más o menos igual, depende un poco el servicio. Por ejemplo, en pediatría, sí nos tomaban exámenes, pero en otros servicios no. Hay algunos servicios, por ejemplo, en medicina interna, te calificaban también cuando si pasabas visita con el doctor, o sea, tenía que saber quién eras, porque si es que nunca pasaste visita con él y ni siquiera sabía quién eras tú, no te podía poner una nota como tal, ahí es donde bajaban los puntos, pero es un doctor súper buena gente, entonces nosotros pasábamos visita y tuvimos buena nota. Había otros doctores, por ejemplo, en gineco, el jefe de servicio no sabía ni quién eras, pero igual te ponía bien la nota, porque a la final le pregunta al jefe de residentes. Y las tutorías, creo que está conectado Ya le hice mute, perdón. tranqui. En cambio, las notas de los tutores, eso sí es lo que más vale la mitad. Medicina interna, el doc te da chance a elegir si es que quieres que te tome un examen o que hagas presentaciones. Nosotros elegimos presentaciones y presentas todas las semanas un tema y, o sea, tienes que ponerle algo interesante y con eso ya nosotros, por ejemplo, en mi grupo tuvimos la nota completa. En cirugía te toma quizzes y te toma un examen final. Entonces ahí también con eso te califica la nota del tutor. En ginecología son solo presentaciones y tienes que hacer solo dos, me parece. Entonces ahí eso te califican también y con eso tienes la mitad de la nota. En la maternidad es más tranquilo, porque sí tienes clases también, pero no te toman exámenes ni nada y usualmente te ponen la nota completa. Eso también, la calificación de pediatría y de gineco, la mitad de la nota es la maternidad. Sigue, Gaby, perdón. Mute. Ya. Tranqui. O sea, en gineco y en pediatría la mitad de la nota es la maternidad y la mitad de la nota es del metro. En la nota de pediatría del metro tienes que hacer presentaciones todas las semanas con diferentes doctores, tienes que hacer un glosario que eso es súper tedioso y también te toman quiz que todavía no me ponen las notas, así que ni siquiera para decirles qué tal me fue. Y en comunitaria ahí sí no tienes exámenes, nada. Al menos hasta ahora y a mí no me han tomado ningún examen. Buenas, buenas. A ver, de ahí otra pregunta de las que está preestablecida es, ¿qué debería hacer días, semanas, meses antes de entrar al internado? Que creo que es la situación en la que estamos la mayoría de los de quinto al menos. Descansar, dormir porque no van a dormir mucho en el internado. No, o sea, sí, yo también tenía esa duda. Si quieren pueden revisar un poquito ahí para ir preparándose, pero tampoco es tan necesario porque llegas al internado y te das cuenta que no sabes nada. Entonces vas aprendiendo ese rato, vas revisando según los casos que veas, según lo que te manden a revisar. Entonces, no, yo les sugiero que descansen, o sea, de verdad, porque después si no llegas cansado, llegas a tu primer turno, el día siguiente estás hecho leña. Entonces, de eso, y si van al metro, ahí les exigen que tengan el BLS. Entonces, eso sí tienen que dar antes de entrar al metro. Tiene que ser, no puede ser los que hay en internet, que muchas veces son los que solemos hacer. Tiene que ser uno avalado así que te den el certificado y todo.
Entonces pueden hacer en cualquier lugar, pero el metro te da la opción de que ellos mismos te den el curso. Creo que todos mis compañeros dimos en el metro. Entonces ahí como que te contactas, si haces en grupo también, es pagado, eso sí. Si haces en grupo te dan un precio especial, no me acuerdo cuánto era, creo que era como $150, algo así. Y, o sea, te dan el libro, tú tienes que estudiar del libro, así más o menos como hacíamos con el Augusto, no sé si ya pasaron con él. Estudiar eso, entonces tú llegas luego, es un fin de semana que haces la práctica, con los muñequitos te enseña a dar RCP y todo, el doc te va enseñando ahí si es que estás haciendo bien, si es que estás haciendo mal, y te toma examen teórico y práctico, pero por eso no se preocupen, tampoco todos pasamos. Entonces, eso es lo único que tienes que preparar como tal antes de entrar al metro, pero ya pasen eso y solo duerman bastante. Buena recomendación, la verdad. Verás, otra pregunta que es cómo escogiste tú la plaza en el metro. ¿Qué te llevó a decidir ir ahí? Ya, verán, o sea, yo toda la carrera siempre había pensado tal vez del Eugenio. Por las prácticas que teníamos ahí me atraía todo, pero en endocrina, me parece, me topé con una de las exalumnas que era asistente y ella me dijo que ella estuvo en el metro y que le gustaba el metro porque ahí digamos, tú tienes un paciente y te dicen todo lo que tengas que hacer es porque tienes que hacer, o sea, si tienes que hacer una tomografía, la haces la tomografía, si tienes que hacer la resonancia, la haces resonancia, si hay que darte el antibiótico, dades. O sea, es porque hay todo en el metro. El problema de los hospitales públicos es que tienes que hacerlo con lo que hay, no solo con lo que deberías, sino lo que hay. Y, o sea, no sé si ustedes ya han tenido sus prácticas o han escuchado, porque yo al menos, por ejemplo, llevo algunas prácticas que necesitaba hacerle una tomografía y el tomógrafo no funcionaba o no había tal medicamento. Entonces no es que hacías lo que debías, sino lo que podías. Y eso era lo que me hizo dudar. Entonces yo estaba entre el metro y el Eugenio, pero después empezó la pandemia. Entonces a mí me daba miedo también por mi familia, por mí, así, toda la cuestión del COVID. Entonces, lo que me gustó del metro es que todos los pacientes que ingresan a hospitalización tienen PCR negativo. Los pacientes que dan positivo se van al frente. No sé si conocen el Hospital del Día, o sea, tienes el Metropolitano aquí, el Puente y acá está Hospital del Día. Hospital del Día es área COVID. Ahí están todos los pacientes que han dado positivo o que tienen sospecha por sintomatología respiratoria y todos los que ya pasan a tu piso son negativos. Entonces eso es lo que me daba tranquilidad a mí también. Claro que no tienen que confiarse porque al menos sí tenemos un par de casos que el paciente entraba negativo y luego daba positivo porque su familiar le contagiaba. Entonces, acá. Entonces, pero obviamente es menos riesgo que otros hospitales donde, por ejemplo, en la maternidad te hacen el espera, yo tenía full pacientes que tenían tos y fiebre y les hacían pasar hospitalización general. Y si se les ocurría hacerle prueba de COVID, le hacían la rápida, que ustedes saben que no es tan confiable. Y cuando daba positivo, el PCR que les hacían era en esputo. Y esputo es súper complicado de sacar, entonces para mí que esa prueba era hecha en saliva. Entonces, no sabía si es que en realidad era positivo o si en verdad dio negativo. Entonces sí es un poco más dudoso. Al menos no sé si alguno de ustedes vive con gente mayor, pacientes enfermos crónicos. También puede que eso les preocupe. Entonces eso es lo bueno del metro, que todos entran con PCR negativo. Buenas, muchas gracias, Gaby. A ver, otra ya, estas en cambio son preguntas que la audiencia nos está haciendo. Eh, Dice, ¿cuál es la oportunidad de investigación en el metro durante el internado? Supongo que se refieren El a si metro hay tiene su oportunidad. propia, perdón. Sigue, sigue. Sea, el metro tiene su propia revista. Entonces ahí si es que tú hablas con el jefe de enseñanza, que es el doctor Bermeo, que es súper buena gente,
si hablas con él o quieres, hay doctores que les encanta la investigación, les puedes hablar con ellos para que te acoliten o ver cómo puedes participar en la revista del Metropolitano. También, por ejemplo, yo ahorita que recién salí de pediatría, ellos tienen hacen su propio manual eh, y, y nos dijeron si los internos queríamos participar. Les dijimos que sí, obviamente no es que te van a poner el trabajo más complicado de la vida, pero algo es algo. Entonces, eso es lo que les puedo decir en cuanto a investigación. Ya. A ver, otra de las preguntas es, ¿qué requisitos piden para entrar al internado? Por ejemplo, carnet actualizado de vacunas o certificados de salud. A ver, no me acuerdo bien qué nomás me pidieron, pero todos los hospitales te mandan, independientemente de si ya elegiste o no. A ver, cuando yo elegí el Metro y el HCAM son los que mandaron primero los requisitos que necesitabas. Los otros se demoraron un poco más. Pero de lo que me acuerdo, tienes que mandar la cédula. En ese entonces era solo el carnet de vacunación, o sea, de las que te pones desde chiquito y los refuerzos y todo. Supongo que ahora también ha de ser la vacuna del COVID. Te piden antecedentes penales, todos tus, si es que has hecho cursos de investigación, certificados de lo que tengas, eso también tienes que poner. Por ejemplo, si es que tienen los de AEM, eso les sirve también. Te piden, te piden también una foto familiar, no me acuerdo para qué, pero te piden una foto familiar. Creo que también ay, ¿cómo se llama? Con lo que votas, el certificado de votación, creo que, la papeleta de votación, bueno, esa cosa. Esos son los que me acuerdo. Si es que quieren, puedo revisar después y les doy más información, pero esos son los que me acuerdo. Ah, y tener el certificado del BLS, ese sí es obligatorio también que tengan para entrar al metro. Sí, esos son los que me acuerdo. Creo que tus notas también te pedían, pero no, sinceramente no me acuerdo bien qué nomás era. Ya, buenas. Otra de las preguntas que nos hicieron era, ¿durante las guardias existen cuartos o buenos lugares para dormir en el metro? Sí, la residencia es súper bonita del metro. Cuando están en la maternidad extrañan la residencia porque en la maternidad duermes donde puedes. A mí me ha tocado dormir en el piso. Solo con eso les digo todo. Eh, en el metro tienes bueno, en realidad son cuatro residencias. En C1 hay dos residencias para hombres y en C2 son dos residencias para mujeres. Se supone que puedes ir a cualquiera, pero le dividieron en una residencia para cirugía y medicina interna, porque son los que pasan más a full, entonces se quejaban un poco del ruido los de los otros servicios. Y tienes la otra residencia que es para pediatría y gineco. Esa es más grande. O sea, tienes como que el cuarto con... Cada residencia tiene cuatro literas. Eh, la parte de abajo de la litera, todas tienen para cargar tu celular, si es que tú quieres, así. Tienes tu propio locker y tienes un silloncito, o sea, como que todas incluida la de mujeres y la de hombres, tienes un silloncito para que a veces ahí recibes las guardias o a veces cuando pides algo de comer ahí te sientas a comer. Tienes una televisión también para ver películas si es que quieres, pero no es que hay mucho tiempo para hacer eso. Si les sirve de algo, sobre todo a los hombres, uno de los tratantes de traumatología les donó a la residencia de hombres una televisión de plasma y una consola de videojuegos. Pero, o sea, para los traumatólogos, pero de ahí los otros servicios no es que tienes mucho tiempo para quedarte ahí. Y tienes un refrigerador también para cuando si llevas tu comida o a veces pides, por ejemplo, McFlurry y le guardas para que no se derrita. Entonces, sí es un lugar, y tienes tu propia cobija, almohada, es súper calientito, entonces sí es súper cómodo para descansar cuando se puede. Buenas, Gaby. Eso sí es importante saber para tener chance de descansar. A ver, dice, en este contexto del COVID, ¿cuáles son las actividades de los internos? ¿Siguen siendo las mismas o se han visto limitadas?
Bueno, tampoco es que conozco mucho cómo era antes del COVID, pero lo que sí sabía es que, bueno, se supone que se decían que bajaron las prácticas en emergencia, pero igual a veces cuando ya sospechas que un paciente va a ingresar, porque no todos los que llegan a emergencia son, es que van a pasar a piso, ya te hacen bajar igual a a examinarle o irle adelantando, porque a veces lo que más te demoras cuando llega un paciente, o sea, ya tienes todo listo, pero no sube a piso porque tienes que esperar a que salga el PCR. Entonces ahí es cuando te mandan a adelantar, ahí sí tienen que tener cuidado, porque algunos pacientes ya les adelantan y después resulta que son positivos, entonces ya les mandan al frente. Pero eso es lo que cambió en comunitaria, que decían que antes podíamos ir más de emergencia y ahora está un poco más restringido. Lo que sí ustedes como internos no tienen por qué ver pacientes COVID. Si es que deciden ir al metro o en la maternidad o en Conocoto, donde quiera que estén, si es que un residente, enfermera, lo que sea, les quieren mandar a área COVID, ustedes pueden negarse, porque ustedes como internos no tienen por qué ir a ver ese tipo de pacientes. Eso por orden del jefe de enseñanza. Entonces, no, por ejemplo, a mí en ginecología una vez querían que me vaya a dejar un pedido en área COVID, o sea, que me meta literal. Y yo les dije que no, porque el doctor nos tenía prohibido y no me hicieron ir. Entonces, eso sí, por si acaso, para que no se asusten y no quieran abusar. Pero de ahí, de las otras actividades como tal, no sinceramente lo que les dije de ahí, no sé si es que algo más haya cambiado por el COVID. Bueno, a ver, otra pregunta dice, ¿cómo son los horarios? ¿Cada cuántos días hacen guardias y por cuánto tiempo? Ya verán, el horario cambia bastante según el servicio. Les voy a ir diciendo uno por uno más o menos para tener una idea. En medicina interna, la entrega de guardia suele ser entre 7 o 7:30 de la mañana, según si es que hay clases o el grand round. Pero no entra en esa hora, porque uno tiene que evolucionar. Entonces, dependiendo cuántos pacientes te pongan, tienes que llegar temprano para alcanzar a evolucionar, porque tienes que ir a verles, examinarles, hay pacientes más complicados que otros. Entonces, cuando yo estaba en medicina interna, yo llegaba a las 5:30 de la mañana para, para evolucionar. Pero ahora, cuando yo entré a medicina interna, era un poco más tranquilo porque no habían tantos pacientes como hay ahora. Cuando yo fui, había como 40 pacientes ingresados, ahora tienen como 70. Entonces, eso significa que hay más pacientes para evolucionar, entonces llegan más temprano. En cirugía, la entrega también es a las 7 de la mañana, pero como los residentes de cirugía son los que ponen las indicaciones y quieren que tengas todo listo, las devoluciones tienen que estar listas a las 6:30 de la mañana. Entonces ahí igual llegas más o menos como que 5:30 de la mañana. Yo he visto que ahora llegan más temprano. Algunos son muy afanosos, pero bueno. Eh, de ahí en ginecología, en la maternidad, es el horario es escaso de la maternidad. Entras a las 8 de la mañana y, y no tienes que evolucionar ni nada. Llegas a las 8 de la mañana tranquilito. Y cuando estás de pre-pre, sales a las 2 de la tarde. Cuando estás de pre, sales a las 12 del día. Y cuando estás de turno, bueno, te quedas hasta el día siguiente y sales a las 8 de la mañana. De ahí en ginecología del metro tienes que llegar a las 7 de la mañana, porque solo evolucionan los que están de turno. Entonces, si tú no estás de turno, no evolucionas. Entonces, llegas a las 7 de la mañana. En traumatología también es a las 7 de la mañana, porque solo evolucionan los de turno. En pediatría es todavía más fresco en la mater, porque este es de pre o de pre-pre, el horario es de 8 de la mañana a 12 del día. Y el turno igual de 8 a 8. Y en cambio en el metro, depende. Es que ahorita por la pandemia no hay tantos pacientes en pediatría, entonces si es que hay poquitos, no evolucionas. O sea, igual te toca levantarte como a las 5 porque esa hora es a lo que mandan la bitácora con quién tiene que evolucionar qué paciente. Entonces, si ves que no te tocó nadie, entras a las 7 de la mañana. Si ves que te toca evolucionar, no son muchos pacientes que toca evolucionar, es uno o dos a lo mucho. Llegas antes. Yo solía llegar a las 6 de la mañana,
6, 6 y 10, porque en pediatría también tienes que poner indicaciones, entonces ahí te toca revisar la carpeta, porque hay doctores que cambian la medicación, entonces toca estar revisando. Y en Conocoto entras a las 7 de la mañana y sales a las 3 y media. Hay full doctores que a mediodía te dicen que ya acabaste, que ya te puedes ir, pero no te puedes ir hasta que sean las 3 y media por orden de la directora del centro de salud. Em, de ahí los turnos, eso es cada cuarto día. O sea, cada cuarto día tienes tu turno de 24 horas, que en realidad no son 24 horas, son más porque te tienes que quedar hasta la entrega de guardia, que a veces son rápidas, a veces son lentas. Entonces, por ejemplo, en pediatría y en gineco yo sí salía rápido. Salía a lo mucho a las 9 de la mañana, así exagerando en gineco y en pediatría. En la mater, si a las 8 se acaba tu turno, puede estar cayéndose el cielo, pero se acabó tu turno, así como que solo te vas. Ni siquiera hay entrega de guardia. Eh, en cambio, en medicina interna, hay los pacientes que vienen por las quimioterapias, a ti te toca hacer esa de epicrisis. Entonces, si es que hay muchos que se van, si te quedas hasta más tarde. Yo sí salía como tipo 10, 10 y media de la mañana en medicina interna. En cirugía es horrible, porque ahí tienes que hacer curaciones de todos los pacientes que necesiten curaciones. Entonces termina saliendo como a mediodía. Les juro, yo llegaba a entregar el turno del mediodía, sí. Pero ese es el más tedioso. Pero así más o menos son los horarios del metro, que yo me atrevería a decir que es lo más feo del metro. Y sí suena bastante pesado, la verdad. Ahora vamos a las preguntas interesantes, importantes. Preguntan, ¿cuál es el sueldo mensual de un interno en el metro? Eh, 470 es el neto. Y creo que es así en otros hospitales también. Creo que en los valles ganan un poquito más, pero es 470. Pero en el metro te exigen que tengas seguro médico. Entonces, si es que tú no tienes seguro propio, tienes que contratar, ahí te ofrecen el de Humana, que son como $30. Entonces, eso te descuentan de tu sueldo. Pero ustedes pueden, por ejemplo, si no tienen seguro con sus papás, pueden usar el que nos hacen contratar en la universidad. Solo como que llenan los formularios respectivos y con eso ya tienen su seguro. Pero legalmente son 470 lo que ganas. Y esos sí son súper cumplidos. O sea, como que hay otros hospitales que a veces dicen que todavía no les pagan, así. En el metro te pagan cada 30 te pagan, pero en realidad desde el 26 ya te están depositando. Entonces, cuando se atrasan es porque te entregan el 30. Si no, usualmente el 27 28 ya tienen ustedes su sueldo. Y eso sí es importante que yo no sabía. Solo puedes tener cuenta en el Pichincha o en el Pacífico. Solo en esos dos te pagan. Pero no es difícil sacar. Yo saqué en el Pichincha y fresco, así me tocó pagar creo que $5 de la tarjeta y nada más. Entonces, como que, solo como dato curioso. Sí, importante saber igual, para no estar con líos ahí al final. Eh, Ahora igual otra pregunta un poco de dinero. Todavía tenemos algunas más. Dice, ¿los internos tienen parqueadero en el metro? ¿Cómo funcionan y cuáles son los costos? No, no tenemos parqueadero en el metro. A ver, bueno, o sea, yo tengo un parqueadero cerca por ahí, entonces dejo ahí mi carro. Pero de ahí mis compañeros contrataron con Urbapark, no me acuerdo, no estoy segura si es que queda ahí mismo en emergencia o en las torres médicas que quedan ahí al lado. Y me parece que les cobraban como 65 o 70 al mes, que sí es un poquito caro. Pero hay otros, eso hicieron ellos porque es más seguro, o sea, dejas ahí el carro y te quedas tranquilo. Porque lo que hacen otras personas es estacionar por la San Gabriel en el día. Y a partir de las 4 de la tarde más o menos puedes parquear en el parqueadero de tratantes que queda atrás. La cosa es que te toca como que estar pendiente de la hora y a veces el turno está horrible, entonces estás con full cosas, o si estás en cirugía, estás en quirófano, entonces igual tienes que ir a meter el carro. Eso es un poco tedioso y si te olvidas, por ejemplo, a una residente le robaron el carro.
Entonces, sí tienen que tener cuidado con eso, o estar súper pendientes para meter el carro a la hora que es, o contratar el Urbapark para dejar ahí el carro, o si tienen algún amigo o alguien que viva por ahí cerca, también dejar ahí el carro. Súper importante eso. A ver, otra pregunta es, ¿en el internado se puede, o sea, en el internado en el metro se puede tener horarios y días libres? ¿Se podría tomar alguna otra clase o realizar alguna actividad extracurricular? Mm, o sea, de poder sí pueden, pero es complicado. O sea, por días libres, no sé si se refieren a vacaciones. El metro creo que es el único internado que te da una semana de vacaciones. Entonces tú, las únicas lugares donde no puedes coger rotaciones es cuando estás en la maternidad y cuando en agosto, no sé por qué, en agosto no puedes coger vacaciones. Pero de ahí el resto de rotaciones tienes que llenar tu solicitud de vacaciones, que es una semana. Le haces firmar al jefe de residentes o a la directora del centro de salud. Yo, por ejemplo, voy a sacar en julio, entonces solo tienes que hacerle firmar a la jefa, a la directora y ya tienes tu semana así tranquila. No te suelen hacer líos. Obviamente hay servicios más duros donde no quieres saber nada de nadie, pero a nosotros nos sugirieron sacar en comunitaria, porque en comunitaria no tienes turnos. Entonces a veces sí es feo dejarle a alguien solito en el turno, a veces se descuadra todo por las vacaciones, entonces sí es mejor en comunitaria. La mayoría saca en comunitaria, pero si te dan una semana de vacaciones. Y de ahí para coger clases extras, yo no sé, o sea, si estás en gineco o en pediatría, no, en pediatría tampoco, porque en pediatría tienes un montón de clases de pediatría, pero en gineco creería yo, pero, o sea, si es que alcanzan, sí, pero no les sugiero mucho, la verdad. Ya. Otra pregunta que nos hicieron es, ¿el orden de las rotaciones en el metro siempre es el mismo o pueden ir variando? Creo que esto ya no respondiste. Perdón, no, se trabó un poco, no escuché. A ver, esto creo que ya no respondiste, pero dice, ¿el orden de las rotaciones en el metro siempre es el mismo o pueden ir variando? O sea, es que ellos te dicen en qué orden vas y no es que tú puedes cambiar de rotación. O sea, por ejemplo, a mí me dijeron empiezas con, como que van en el mismo orden, pero digamos empiezas en un punto diferente. Por ejemplo, los que empezaron con comunitaria después van con medicina interna y cirugía. Yo empecé con medicina interna, voy cirugía y luego gineco, así. Entonces, si ya te dicen en qué orden estás, ese orden se queda hasta que se acaba. No es que tú dices, ah, no, primero quiero tener pediatría, después quiero tener medicina interna, no, ellos te eligen al azar cómo vas a ir y así se queda tu horario. Eva, ¿quieres tal vez hacer seguimiento de esa pregunta? Eva, Dale con confianza. no. Bueno, sigo con la siguiente pregunta. Eh, dice, "Con- ¿consideras que el Metropolitano es el mejor hospital para el internado? ¿Por qué? Pregunta capciosa, ¿no? Sí, o sea, verán, yo de lo que he conversado con todos mis compañeros, creo que todos los hospitales tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Me atrevería a decir que el Metro es uno de los hospitales más duros para hacer el internado, porque te exigen bastante. O sea, literal, no eres interno, eres casi, casi residente. Entonces, sí, o sea, yo sí creo que volvería a ser en el Metro. Te sacan el aire, pero también te miman y aprendes un montón. También depende qué es lo que les guste. Por ejemplo, a mí me gusta gineco, entonces yo tuve lo mejor de ambos mundos porque estuve en el metro viendo la parte privada y en la maternidad viendo la parte pública. En el metro, o sea, como que se preocupan full de la docencia, los doctores que tienes son súper buenos, o sea, son excelentes. Si tú le pones empeño y preguntas por las cosas que hacen, ellos te responden, te mandan igual a leer. Claro que hay de todo, pero la mayoría de doctores que están ahí son súper buenos. Tienes algo que a mí me habían dicho cuando iba a entrar al internado, es que también tienes que pensar en cómo va a ser tu estilo de vida, porque básicamente vas a estar ahí un año. Entonces, lo que tengas una residencia
cómoda, donde dormir bien, también es importante. Ellos te dan no tienes que comprar uniforme ni mandil, porque ellos te dan dos uniformes, dos mandiles y dos toallas, por si te quieres bañar ahí en el metro. Tienen su propia lavandería, tú solo dejas tu uniforme y te dan lavando y recoges al día siguiente. Las tres comidas al día tienes, estés o no estés de turno. Otros hospitales sé que te dan solo el almuerzo si es que estás de turno. En el metro desayuno, almuerzo y cena es para todos. O sea, como que estés o no de turno. Yo desayunaba todos los días en el metro. Eh, También a medianoche saben que a uno le da hambre, entonces te dan un snack que puedes recoger a partir de las 10 de la noche, que suele ser un jugo y unas galletitas así, pero igual eso revive a uno cuando el turno está malignizándose. Eh, Eso, o sea, como que sí. Y los residentes son súper chéveres, o sea, aparte que los tratan, o sea, todavía los tratantes. Hay los que son buenas gentes, los que se enojan por todo, pero a mí lo que más me gustó del metro son los residentes, porque son súper buena gentes, no, al menos yo no tuve problema con ninguno de ellos. Em, Terminamos siendo amigos, las licenciadas también son súper lindas. Claro que a veces te llaman por tonteras, pero, pero por lo general son súper buenas gentes. Las secretarias también son buenas gentes. Sí, eso creo que es a mí lo que más me gustó del metro, como que la gente que está ahí. Sí, eso creo. Buenazo saber que te dan de comer. Dice, si en algún caso un interno se contagia de COVID, ¿cuánto tiempo de descanso les dan? ¿Algún interno se contagió de COVID? Mm, a ver, o sea, se contagiaron antes de entrar. Entonces ellos, bueno, ahí obviamente no contaba que como que se hubiesen contagiado en el hospital, pero igual les dieron creo que 2 semanas de descanso. Creo que también depende de lo que te diga tu médico, porque un compañero mío sí se contagió en el metro, o sea, no en el metro como tal, pero estando en el metro, y le dieron creo que 10 días de reposo. Creo que te dejan volver cuando ya ven que no estés infeccioso. De ahí, eso es medio tedioso. O sea, la prueba del COVID me parece que si das negativo, no te cubren. Si das positivo, sí te cubren. Y, o sea, en general, como que si ustedes tienen algún accidente laboral, o sea, eso nos decían, si es que estás yendo al metro y te chocas y te golpeas el cuello, puedes hacerte atender ahí mismo y creo que si te dan precios especiales o no te cobran o algo así. Sí tuve un par de compañeros que se hicieron ver ahí, residentes también que se desmayaron en quirófano y luego les llevaron a emergencia ahí mismo. Em, pero sí te dejan descansar. Un compañero mío se sintió mal y le dieron 3 días de reposo. Así. Entonces sí te dan, no son tan malos. De ahí había una pregunta de la comida, pero esa ya creo que la respondieron. O sea, es en cuanto a comida, ¿dónde se puede comer o se podría llevar comida propia? Puedes llevar tu comida si quieres. En la cafetería hay un microondas. Ahí tú solo te acercas y le pides a los señores de la cafetería que te calienten y te calientan sin ningún lío. Pero por lo general uno come ahí mismo. No es mala la comida, comparado a otros hospitales es rica. Eh, en el desayuno te dan, por lo general es una proteína que es o jamón o queso o huevo, te dan pan, leche y un jugo. En el almuerzo es sopa, el plato fuerte, postre y agua. O sea, también tiene sus extras que eso te toca pagar aparte. Entonces tú, por lo general, lo que les digo, solo te acercas con tu identificación, le pones ahí y ya te tienen como que registrado, no tienes que pagar nada. A menos que quieras Coca-Cola o alguna cosa así, ahí sí tienes que pagar aparte. Pero, no, o sea, ya está incluido todo. La cena igual es como el almuerzo, sopa, seco, agua y postre, y todo comes ahí mismo. Lo que sí a veces pasa, sobre todo a mí me pasaba en cirugía, es que a veces estás en cirugías full largas y no alcanzas a almorzar o no alcanzas a cenar. Entonces, lo que hacíamos también, y eso es rico y por eso no engorda, pedíamos comida.
Entonces ahí les dices que te pides así por la típica aplicación Uber Eats, así, y llegan para atrás y tú coges tu comida tranquilo. Eso es chévere también porque comes con los residentes y traes ahí, pero si no tienes tu comida igual ahí todos los días. Son con horarios fijos, eso sí. Y si ya medio sabes que te vas a atrasar, puedes llamar desde cualquier teléfono a que te guarden la comida. Y si te guardan. Puedes también pedir que te pongan en como que cositos de plástico por si no quieres comer ahí o quieres guardar para después. Y sí, eso. Y la comida sí es buena. No me he Bueno, desnutrido hasta ahora. aquí hay otra pregunta importante. Dice, en cuanto a procedimientos, ¿qué tanto te dejan realizar procedimientos en los pacientes? A ver, o sea, como que cuando tienes que evolucionar, tú les examinas todo. O sea, tú básicamente vas y eres médico y le examinas, tomas la presión, todo así. De ahí de procedimientos, si se refieren a lo que es más quirúrgico, eh, bueno, obviamente no, ningún hospital creo que te van a dejar a ti operar solito, pero en medicina interna, yo fui a un aspirado de médula ósea que me dejaron ayudar. En cirugía, depende con quién entres. Hay doctores que no te dejan hacer nada, que no quieren por poco que ni respires, así. Pero de ahí hay doctores que te dejan succionar. em, por ejemplo, cuando eran las operaciones de hernia discal, te dejan sentir la columna. Hubo una neurocirugía que sacaron un meningioma, me dejaron tocar el tumor, así. Y a mí el doctor que más me dejó fue en cirugía plástica, que literal hubo una curación, una limpieza quirúrgica que me dejó hacer solita, así como que cogió el bisturí y me dijo, yo te voy guiando y tú vas haciendo. Pero no son cosas muy grandes, son cosas así pequeñitas. Si es que quieren, no sé si es que en público te dejen más, pero en el metro no es que te dejan meter mucha mano en las cirugías. De ahí, si es que quieren hacer tipo en gineco como que partos y eso, en el metro como tal no es que te dejan hacer, pero como van a la maternidad, ahí sí te dejan hacer todos los tactos que quieras, tú recibes del bebé, igual en neonatología tú recibes solito el bebé, eso da un poco de miedo, pero luego ya ven que la mayoría de bebés nacen bien, o sea, tú le reanimas, tú si es que tiene meconio, tú mismo le succionas. Entonces también depende de qué quieren ustedes, si quieren practicar. Si por ejemplo vi que mis compañeros habían pedido que les enseñen a sacar gasometrías y estaban haciendo eso. A mí no me gustan esas cosas, entonces yo no pedí, pero también depende de qué tanto empeño le pongan ustedes. Pero si dicen en la parte quirúrgica, no es que te dejan así ponerte a operar a ti mismo. Yes. Excelente, Gaby. Otra pregunta es, ¿cuáles dirías que son las ventajas y desventajas de realizar el internado en el metro? Que es más o menos lo de que ya respondiste también. Pero ¿alguna ventaja o desventaja que se te ocurra adicional? O sea, la ventaja creo que es que te dan bastante docencia. También muchos de los doctores que están ahí son por poco de los mejores del país, entonces ya te van conociendo también. Hay muchos internos que luego regresan como residentes y después regresan como tratantes, entonces eso también sí creo que te da un chance también en el campo laboral. Para mí la desventaja es el horario, eso es lo que a mí no me gusta, pero por lo general, sí, o sea, aprendes un montón y te das a conocer también con los doctores de ahí. Ya. Otra que nos dicen es, ¿se puede pedir permiso para no asistir a alguna guardia por algún evento especial? ¿Se puede intercambiar guardias entre los internos? Sí, o sea, por ejemplo, a mí me pasó que yo tenía que darle NBME y, y yo justo había planificado para que me caiga en un día que no esté ni de turno ni posturno, pero un residente se fue de vacación, entonces cambiaron todo y justo me tocaba turno el día que yo daba el NBME. Pero yo hablé con la jefa de residentes, le expliqué y lo que hizo fue cambiarme el turno a otro día. Entonces, por eso no hay tanto lío. Claro que si tienes algo bien justificado, no solo porque no me dio la gana de ir. Em, y,
Y sí, o sea, como que puedes cambiarte también. Entre internos no he visto tanto, pero entre residentes sí se cambian los turnos. Con tal de que alguien haga el turno, no les importa mucho eh, que quien haga, pero que les avises. Hay otros hospitales donde he visto que hay gente que paga porque alguien más les haga turno, digamos alguien externo de tu hospital. En el metro no pueden hacer eso. O sea, pueden cambiarse con otro interno del mismo hospital, pueden pedir permiso, pero luego tienen que recuperar ese turno que no hicieron, pero no pueden pagar a alguien que no sea del metro para que les esté haciendo el turno, que eso en algunos hospitales públicos sí suelen hacer. En la maternidad hacían bastante eso. Perfecto. Otra pregunta que tenemos es, en cuanto a la demanda para realizar el internado en el metro, ¿es muy competitiva la entrada? ¿Cuál es el GPA aproximado que debería tener? Verán, de lo que sabía en generaciones anteriores no era tan cotizado. Pero ahora por la pandemia los privados eran los más cotizados porque a la gente le daba miedo el tema del COVID. Entonces, como en los valles también creo que es con PCR negativo, esos eran los más peleados. El metro fue el primero que se acabó, pero también porque son poquitas plazas. O sea, los valles eran como 20 plazas que había, el metro eran solo 5. Entonces sí se acabó rápido. De ahí en GPA, no sé si fue solo coincidencia de nuestro año, pero sí fueron los mejores GPA los que eligieron. O sea, no sé si lo ubican, la Tati Rojas y yo estuvimos en el 10% y las dos elegimos del metro. Y de ahí los que siguen los que ya no tenían prioridades, pero como siguen en orden de GPA, también fueron entre los primeros los que eligieron el metro. Pero como les digo, no sé si fue solo coincidencia en nuestro año o si sea algo recurrente. Perfecto. Dice también, durante el internado se debe pagar algún seguro por responsabilidad médica. Sí, eso creo que ya les respondí. O sea, en el metro sí te exigen tener un seguro. Puede ser el de Humana de ahí mismo, que cuesta $30, o el que tengas. Si es que tienen el de la U, yo les sugiero que utilicen ese. Ya. Y de ahí nos hacen una pregunta un poco más ya personal. ¿Cómo fue tu primer día en el internado? ¿Qué sentiste? O sea, uno llega al internado y no sabe hacer nada. Pero no sé, es que no es solo porque estás perdido, no sabes dónde quedan las cosas. Me decían anda al laboratorio, yo no sabía dónde quedaba el laboratorio. Te dicen haz la bitácora, yo no sabía qué poner, tuve un montón de errores, me tocó corregir. Me acuerdo que lo bueno es que cuando nosotros llegamos con mis compañeros, una de las internas que ya acababa estaba ahí, entonces medio nos ayudó, porque te decían evoluciona y tú llegas y no sabes ni siquiera qué preguntar y luego en la entrega de guardia te dicen y el paciente ya orinó y tú, no sé, no le pregunté, pero o sea que no sabes hacer nada, es un desastre al principio, pero ya le vas cogiendo el tino poco a poco. Mi primera guardia también me hablaron, pero luego terminé siendo pana del doc que me habló, entonces no se preocupe. Es normal que al principio no sepas hacer nada, pero así nada, pues es que no es solo que no sabes muy bien cómo examinar, no sabes qué preguntar, a veces no sabes cómo, el sistema no sabes cómo funciona y usamos el GEMA. Yo me demoré full así porque no sabes en dónde tienes que meterte, cómo validarte. Por ejemplo, los ingresos tú haces. Entonces tienes que hacer la anamnesis y el examen físico. Y aparte de que uno está medio perdido, pones en el gema y a mí se me borró 3 veces. Luego le vas cogiendo el tino de cómo tienes que guardar, cómo funciona. Igual las historias clínicas, mi primera historia clínica es una vergüenza. Así es como que, por ejemplo, ya te llega paciente con dolor abdominal, mi historia era paciente con dolor abdominal, cuadrante inferior derecho. Dice que vomitó. Pero luego ya vas aprendiendo qué tienes que preguntar y lo bueno es que te revisan todo, entonces los residentes, luego vas ya cogiendo el tino, entonces no se preocupen. Pero el primer día siempre es un desastre. Yo diría que la primera semana es un desastre, pero luego ya se acostumbran y ya aprenden todo lo que tienen que hacer. Qué bueno saber eso. De ahí quería yo preguntarle si alguien más tiene alguna pregunta, tal vez, que quisieran hacer ahorita, porque ya
En el Forms eh, ya no hay. Bueno, hay una que dice como, además de la semana de vacación, hay otros días libres. Mm, los fines de semana cuando no tienes turno. De ahí, o sea, como tal, solo tienes libre esa semana de vacaciones, los feriados, si es que no tienes turno. O sea, si es que te tocó turno en feriado, ni modo, te toca ir de todas formas. Y los fines de semana, si tienes turno el jueves, es buenazo, porque sales el viernes, tienes posturno libre y tienes sábado y domingo libre. En cambio, si tienes turno sábado es horrible, porque entra del sábado, sales del domingo, te quedaste sin fin de semana. Entonces, los fines de semana si no estás de turno, los feriados si no estás de turno y tu semana de vacaciones. Bueno, otra pregunta que veo es, o sea, dice, ¿en qué concepto tienen a la USFQ los hospitales? Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia ahí en el metro? ¿Nos quieren, no nos quieren en a los de la San Francisco? O sea, en el metro no, es que ¿verdad? Ni bien llegas al metro ya te dicen que ya no eres parte de tu universidad, sino del hospital. Entonces, no hay muchos doctores que me preguntan, o sea, me preguntaban de qué U era y les decía, eso era como que, qué chévere así, pero no es que les importaba mucho. Entonces, en el metro, no, y, o sea, en el metro somos, todos los internos somos de la San Francisco, de la UIDE, de la Católica y de la UDLA. Entonces, no hay nadie que, al menos yo no me sentí juzgada por nadie ahí en el metro. Bueno, sí, un doctor, pero de ahí no, por lo demás no. En la maternidad a veces te molestan un poco más, o sea, cuando te ven en todas, que vienes de universidad privada y de hospital privado, sí te dicen un poco como que bien, que eres aniñado y cosas así, pero luego les demuestras que eres bueno y que sabes, y, o sea, como que igual los doctores te hacen preguntas y la mayoría sí se puede responder, las que no puedes responder buscas. Pero comparado con, yo comparé con el nivel de mis compañeros y siento que todos estamos en las mismas, entonces no se preocupen por eso. Bueno, hay doctores, por ejemplo, hay el doctor Vacas, si es que deciden ir al metro, uno sabe que con ese doctor no vas a poder responder una sola de sus preguntas, pero es súper buena gente y él te enseña hace rato. Entonces no se preocupen por esas cosas. Otra pregunta que me parece importante es esta que dice, o sea, ¿cómo manejan como accidentes laborales, como pinchazos y este tipo de cosas? Ahí sí me declaro un poquito ignorante porque hasta ahora no me he pinchado en el metro. Entonces, supongo que debes seguir el protocolo donde te hacen pruebas de VIH, hepatitis C, hepatitis B, creo que es cada 3 meses, luego cada 6 meses, luego al año. Pero sinceramente, en cuestión de pinchazos, no sé, porque no me he pinchado hasta ahora. Bueno, muchas gracias. Shab, creo que tienes una pregunta. Sigue. Sí, hola Gaby, ¿cómo estás? Gracias por dar todos estos tips. Mi pregunta era justo con lo que decías ahorita de los internos de las otras U's, como son tan poquitos cupos, yo escuché que no te toca con los de la San Pancho igual en la misma rotación, o sea, solo es con los otros. Sí, o sea, de las 4 universidades que están, se cogen 5 internos. O sea, somos 5 de nuestra U, 5 de la internacional, 5 de la CATE, 5 de la UDL. Pero no te ponen con tus compañeros, que al final creo que es mejor. O sea, en todos los grupos están mezclados, no hay nadie que esté con alguien de su misma universidad. Pero es mejor porque así conoces gente nueva. Yo al menos con mi grupo nos llevamos súper bien, nos acolitábamos un montón. Eso es importante, que en su grupo se hagan amigos. O sea, puede haber malentendidos, pero con mi grupo nos ayudábamos en todo. Si es que uno se iba y se olvidaba, qué sé yo, hacer una hoja frontal o no hacía firmar una historia clínica, nosotros le ayudábamos, pero yo creo que es mejor porque te terminas haciendo amigo de gente que no conoces. Y, o sea, igual te cruzas con tus compañeros de la U que están en otros servicios, así como que por los pasillos, pero no es que, o a veces haces guardias juntos, pero están en otro servicio, pero no es que te ponen en el mismo grupo que los de la U. Gracias. Buenas, muchas gracias, Gaby. Si ya nadie más tiene otra pregunta, voy a hacerte yo una última pregunta.
O sea, yo quería preguntarte como si tienes como, en síntesis, en resumen, ¿tienes algunos tips que nos podrías dar, pues para al menos los que ya vamos a comenzar o los que se encuentren todavía en el proceso, o sea, sigan en años inferiores, pero ya estén un poco perfilándose para el internado? ¿Qué tips nos podrías dar antes de terminar? O sea, vayan pensando un poco también en qué les gusta. Por ejemplo, a mí me había dicho, por ejemplo, en el Eugenio Espejo hacen solo, si es que les gusta gineco, hacen solo en la maternidad, entonces solo ven obstetricia. A mí me gustaba gineco y también quería ver la parte ginecológica, entonces por eso cogí también el metro, que tienes las dos. Como tips, no se estresen, o sea, en serio, no se sientan mal porque un doctor les vaya a hacer una pregunta y no saben responder, o si no saben hacer algo básico. Yo me acuerdo que mi primer día en quirófano me contaminé como 2 veces, no sabía bien el lavado de manos quirúrgico, ni los guantes me pude poner bien, pero uno va aprendiendo. Eh, Eso, que estén tranquilos, piensen más o menos qué es lo que quieren hacer, si les conviene el metro, las razones por las que también les gustaría coger, por la seguridad, porque quieran tener más comodidad, si no les queda lejos también es importante. Que estudien lo que más puedan, que no se sientan mal tampoco si no alcanzan a leer todo, porque el internado es cansado y al menos en el metro es súper exigente. Entonces a veces uno llega queriendo estudiar todo y solo te quedas dormido. Entonces no, por eso no se estresen. También si les habla a un doctor, no se lo tome personal, no se sientan como que son lo peor, así, porque a todos nos han hablado. No les dije, el doctor que me habló en mi primera guardia, terminamos siendo amigos. Em, Llévense bien con sus compañeros, eso sí es súper importante, que se colaboren, no sean así tipo, hay compañeros míos que, por ejemplo, si uno se olvida el hacer algo, le dicen por poco regrésate de tu casa, no, acolítense, porque a ustedes también se les puede olvidar algo, ayúdense, eso es lo más importante. Llévense bien con los residentes, se les enseñan un montón y como ellos también están aprendiendo, saben por lo que están pasando. Y con las enfermeras, que las enfermeras les ayudan, les acolitan en todo. Y eso creo básicamente. Eh, eh, Ana Camila Subía, ¿tienes alguna pregunta? Una última pregunta antes de cerrar. Sí, hola Gaby. Hola. Bueno, gracias por todo. Tengo una pregunta como que un poco personal, como que ¿cómo hiciste para, o sea, balancear entre el internado, o sea, el trabajo, porque al final es un trabajo, el estudio y la vida personal? O sea, como que lograrlo todo. A ver, o sea, no sé si es que he balanceado bien, ¿no? Pero, o sea, lo que les digo, no se sientan mal porque lleguen cansados. Siempre es bueno tener un punto de apoyo, sea su familia, sean sus amigos. Si es que tienen novio, así que les entiendan que van a llegar a querer dormir, que no le van a contestar los mensajes en todo el día porque están muertos. O sea, yo he tenido como que mi familia es súper comprensiva, mi novio igual, bueno, mis amigos todos están en el internado, entonces todos estamos en las mismas. Eh, en cuanto al estudio y el trabajo, o sea, estudien cuando puedan, como que ya en el metro te llenan de tanto trabajo que a veces no alcanzas, pero organícense, o sea, yo por ejemplo los posturnos a veces descansaba todo el día, a veces descansaba, digamos, hasta las 2 de la tarde y ahí me ponía a estudiar. Em, bueno, en cuanto a salud, coman bien. No se sientan mal tampoco si no pueden hacer mucho ejercicio, porque en el metro ya te toca, caminas bastante, corres bastante, entonces no es que necesites. Pero sí, o sea, como que no se sientan mal por estar cansados, como que descansen, porque también si es que estudian estando muertos no van a alcanzar. Y, y vean cómo son los horarios también, porque por ejemplo en pediatría los glosarios tienes que mandar máximo hasta el lunes a medianoche y la presentación miércoles a medianoche. Entonces, si tú sales de turno
qué sé yo, tienes turno el sábado, vas a salir el domingo, trata de hacer las cosas del viernes o si es que no estás tan cansado el domingo de tarde. Así, o sea, organícense también según sus turnos, sabiendo si van a tener un turno y tienen que estudiar para el día siguiente o tienen algún deber, traten de hacer antes. Eso hacía yo, o dormir un poquito y después hacer su deber. Entonces, yo me organizaba más bien según los turnos. Eso, tener bastante apoyo de su familia, de sus amigos, que creo que es bastante importante porque, o sea, sí te frustras un poco a veces cuando no sabes algo o cuando te regañan porque no hiciste algo bien. O sea, sí te bajoneas, pero ahí es importante que ustedes sepan que es parte de su proceso de aprendizaje y que alguien también les diga que es normal, que ya van a aprender. Eso creo que sería lo que te puedo decir. Gracias. Sí, Ani Cris, ¿tienes una pregunta? Sí, hola Gaby, gracias por tu charla, estuvo súper cool. Yo solo quería preguntarte si es que por lo menos en este año de internado tú has sido asistente o alguno de tus compañeros también ha sido asistente, porque de lo que tengo entendido, los hospitales como que te afilian al IES también como parte obligatoria del ministerio, pero no sé si en ese punto como estudiantes tú tienes un RICE, pero como ya eres trabajador y te pagan, deberías tener como que un RUC. Entonces no sé si tú o alguno de tus compañeros ha sido interno y asistente al mismo tiempo. Puta, de mis compañeros, creo que ninguno. No que yo sepa. De los otros hospitales, capaz que sí, pero en el metro, hasta donde sé, creo que ninguno de nosotros era asistente. Yo todavía tengo el RIS y sigo pagando esa cosa de gana, pero ya debería cerrarlo. Pero de ahí no necesitas ni RIS ni RUC, porque lo que tú recibes no es como un sueldo en sí, sino es del estipendio. Entonces, solo tienen, o sea, te afilian al IES, ahí mismo te hacen firmar en recursos humanos o alguna cosa así, lo que estás afiliado al IES, pero no tienes que sacar nada extra, o sea, te depositan directo a tu cuenta y ya, no tienes que sacar ni facturas, ni RUC, ni nada de eso. Gracias, Gaby. No. Listo. Entonces, si ya no tenemos más preguntas, antes de finalizar, primero que nada te quiero agradecer muchísimo, Gaby, por haber respondido muchísimas preguntas. Creo que nos has despejado muchísimas dudas que todos teníamos. Y antes de concluir, te quería preguntar si quisieras decir algún consejo, recomendación final para nuestros participantes y luego ya te haremos por cerrada la charla. ¿Qué les dije? O sea, en serio, no se estresen. Yo eso es más fácil decirlo que hacerlo, yo también me estresaba, pero no, o sea, cuando llegas al internado te das cuenta que sabes y que no sabes a la vez. O sea, como que y empiezas a aprender cosas, o sea, cosas que te han dicho, recién aplicas hace rato, recién entiendes por qué. Hay otras que no tienes idea que existían. De otras te das cuenta que sí sabes, solo que a veces te pones nervioso. Pero no se estresen, en el internado recién te das cuenta en que te viniste a meter. Eh, y eso, o sea, aprovechen, traten de pasar visita con todos los doctores que puedan, así no sea una especialidad que les encante, pasen, porque todo cuenta, de todo aprenden y disfruten, porque, o sea, es chévere. A pesar de que es un año duro, aprendes un montón, pasas chévere también con los residentes, te vuelves amigo con tus compañeros internos. Eh, entonces, dentro de todo, igual sí es divertido y también es el último año que pueden hacer lo que quiera sin ser responsables. Entonces, aprovechen de todo eso que todavía les están guiando para cuando ya ustedes sean médicos y por el momento descansen mientras puedan. Y como lo que me dijo una residente, en el internado se duerme y se come cuando se puede. Entonces, eso también tienen que aprovechar. Muchísimas gracias, Gaby, por tus palabras. Y bueno, nuevamente de parte de MSFQ y de todos nuestros participantes, te queremos agradecer nuevamente por habernos compartido todos tus conocimientos y experiencias en el internado. Y estoy segurísimo que van a ser de gran ayuda para todos nosotros.
Igualmente, te deseamos muchísimo que concluyas con gran éxito tu internado, ahorita que ya estás a punto de terminarlo, y que te vaya muy bien en lo que decidas hacer igualmente en el futuro. Como dicen ahí en los comentarios, eres genial, Gaby, y te deseamos igualmente lo mejor. Y para Kevin, igualmente te agradecemos mucho por haber dirigido esta entrevista con Gaby y a nuestros participantes por haber asistido y esperamos que igualmente asistan a las charlas que tenemos planeadas en estos días y también esperamos verlos en siguientes proyectos de MSFQ. Muchísimas gracias a todos y espero que tengan una buena noche.